en los años 60 llevaron un caso que todo fue construido sobre una experiencia completamente falsa de una mujer que mintió diciendo que había sido abusada sexualmente, lo cual después ella confesó que había sido mentira, que no había sido abusada sexualmente. Bueno, un par de abogadas feministas de los 60 toman ese caso en Texas, lo llevan a una corte estatal porque, bueno, ella pedía abortar porque había sido abusada y en aquel entonces en el estado de Texas no podías abortar por esa razón, ¿no? Entonces, este caso llega a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? De los Estados Unidos y se termina resolviendo o termina dictaminando, ¿no? Los jueces de aquel entonces el fallo llamado Roe v. Wade. Roe era el pseudonombre de esta mujer, que su nombre de pila era Norma McCormick. Ustedes la pueden buscar porque esta mujer después se convirtió en una líder activista pro vida y ella contaba toda la historia. Entonces, yo soy Raw, decía, ¿no? Y ella contaba, o sea, esto fue la mentira y esto fue como las abogadas manipularon el caso para llevarlo a la Suprema Corte de Justicia para que el aborto se hiciera legal de forma federal. Entonces, este caso, ¿qué fue lo que hizo? Cambiar la constitución del país. Tú sabes que cuando tú alteras la constitución para poder revertir cualquier alteración que hagas, te toma años, décadas, ¿no? Si no siglos, para cambiar nuevamente la constitución. Entonces, pasamos casi 50 años con, con Roe v. Wade, ¿no? Con esta ley constitucional, ni porque todos los estados acá, bueno, se llaman Estados Unidos, pero cada estado tiene su propia constitución. Entonces, pero la constitución federal está por sobre la constitución estatal. Entonces, ninguno de los estados podía abolir, digamos, o prohibir el aborto porque la constitución federal, pues, te lo prohibía, ¿no? Estamos hablando de, vale, la Constitución Federal, digamos que es la Constitución de los Estados Unidos y tiene poder sobre las otras constituciones de los estados federales, o al revés. No, exacto. A ver, la federal está por encima de la constitución estatal. Estatal Estatal, me vale, perdón, refiero sí, a sí. los estados, ¿no? Los estados, sí, Porque estado también es entendido como el claro. gobierno, ¿no? Pero sí, el estado como tal. Vale. Entonces, eso pasó por casi 50 años y los movimientos pro vida desde hace esos 5 décadas estuvieron luchando para que para que se hiciera una revisión de ese caso de Roe v. Wade para que pudieran revertirlo y declararlo nulo y que no declararan el mal derecho del aborto dentro de la Constitución. Entonces, Incluso, perdona que te corte, Verónica, incluso ella habiendo testificado, se tuvo que seguir luchando. Incluso ella habiendo dicho que todo fue manipulado y totalmente, demás. totalmente. Claro, Mira, también entonces mi pregunta es, entonces ahí fue el nacimiento de la típica excusa que dice la gente, te empieza a poner unos casos que son mínimos, al menos aquí en España te dicen, bueno, es que el aborto, primero se escudan en eso, en que es que, claro, cuando una mujer es violada por tropecientos mil hombres, además, y entonces uno de ellos le deja embarazada y esa mujer, además, está enferma psicológicamente y no tiene familia, bueno, te ponen el peor de los casos, a lo mejor nació a raíz de este caso, ¿tú crees? Toda ese basado que podemos decir, el de las feministas para decir que el aborto es completamente legal y es completamente lícito el poder abortar. Yo creo que nació ahí entonces, ¿no? Esa historia. sí, sí, totalmente, porque tú sabes de que la mentalidad progresista, ¿no? Parte de sus estrategias para ir implementando estas barbaries en las que ahora vivimos, lo tienen que hacer dosis por dosis pequeñitas, porque jamás nadie en los 60 hubiera permitido de que el aborto, por ejemplo, se legalizase hasta el noveno mes o que ni siquiera a las 12 semanas, o sea, era impensable, ¿no?
Entonces, pero hay que comenzar con los casos extremos, que como bien tú lo dices, son los casos más remotos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, solamente el 1% de todos los abortos anuales, que son casi 1 millón de abortos anuales acá, ¿sí? Solo el 1% es por las tres causales, ¿no? Por violación, por incesto o por peligro de la madre que va a morir y necesita una intervención, ¿no? De un aborto. El 1% nada más. El 99% de abortos que se realizan acá, pues son simple y sencillamente ofrecidos en el altar de la conveniencia, ¿no? De la mujer que, bueno, eso, libertinaje puro y mi cuerpo, mi decisión. Y miren lo diabólico que es. Em, Mi cuerpo, este es mi cuerpo, ¿no? Hace poco estaba viendo un video de un hombre que lo explicaba sumamente bien. Y digo, es increíble. El aborto, sin duda, es el sacrificio de los inocentes para Satanás, porque la mujer cuando proclama, este es mi cuerpo, es justamente la burla, la caricatura a lo que nuestro Señor, ¿no? Que es el cordero puro, inocente, que se entrega, ¿no? Para la salvación de las almas, en sacrificio, ¿no? Para salvarnos. Estas mismas palabras son las que dicen las mujeres, las feministas. Este es mi cuerpo, ¿no? Y ofrecen sus hijitos, pero los ofrecen a Satanás, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando es eso, toda la burla de la Eucaristía también a propósito de los eslogans que se crean para ir implementando estos falsos derechos. Entonces, sí, definitivamente, esos son los extremos que llevan, ¿no? A las cortes para irte metiendo ideas de que la mayoría de abortos es por esto, pero no es así, es mentira. Entonces, así es como inició acá el aborto y ahora estamos luchando contra leyes muy nefastas, ¿no? Por ejemplo, ahora en las elecciones que vienen en noviembre, hay 10 estados. Bueno, entonces, regresando, no sé si me estoy dando mucho rollo acá, No, perfecto, está perfecto. pero regresando al 2000, ¿cuándo fue? En el 2020 fue que pasó esto de los jueces, que por cierto, la mayoría de jueces que Trump puso en la Corte Suprema de Estados Unidos son católicos. Por eso te digo, el catolicismo está resonando mucho y está haciendo mucho ruido. Entonces, estos jueces son los que revierten el fallo de Roe v. Wade después de 50 años, ¿no? Y que cobró más de 60 millones de vidas inocentes, 60 millones, ¿sí? En casi 50 años. Entonces, cuando eso se revierte, el tema del aborto vuelve a ser un problema de los estados individuales. Texas, California, Arizona, todos pueden poner las leyes que ellos quieran. Si quisiesen abolir el aborto por completo, a penalizarlo, lo podrían hacer, porque ahora ellos ¿Y cómo lo tienen la ves? libertad. ¿Y cómo lo ves? ¿Eso lo ves factible? No es factible. No es, o sea, a ver, es factible en el sentido de que legalmente tienes la vía, tienes la puerta abierta Sí, para hacerlo. pero me refiero Pero que que tú no lo ves. la gente lo quiere hacer, no. Porque ahora nosotros hemos tenido ya casos. Te pongo el caso de Arizona, hace poco, ¿no? Hubo un fallo en la corte, una corte estatal, y ellos se abolió el aborto prácticamente acá, ¿no? Nada más duró por una semana porque apelaron el caso y los pro aborto volvieron a ganar. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos de Arizona, aún los que se consideran pro vida, dijeron que esa ley era demasiado extrema, que teníamos que dejar, por ejemplo, las tres causales siempre disponibles por violación, incesto o peligro de la vida de la madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mentalidad pro vida, aún los que se llaman así,
sigue siendo, o sea, está manchada de la mentalidad pro muerte, ¿no? O sea, porque tuviste la oportunidad, y así te puedo poner muchísimos casos, ¿no? En el que puedes abolir el aborto, pero la gente simple y sencillamente no tiene esa apertura porque le sigue pareciendo muy extremo el ser radicalmente pro vida. Y esa, lo que se vive acá en Arizona, que es uno de los estados más conservadores, como dicen ellos, de la nación. Entonces, ¿qué te puedes esperar de los demás estados que son todavía más liberales? Es una Los del mentalidad, este, la costa este. la costa este, bueno, también tienes ahí Nueva York, Boston, o sea, que también son unos grandes liberales, ¿no? Claro, claro, por eso digo que toda esta gente en la costa este, que es lo que todas aquellas zonas liberales, sigue habiendo esa diferencia entre los estados sureños y la costa este y demás, sí, ¿no? Más o menos, pero como tienes tú la costa este, la gran representación de la gran manzana podrida, ¿no? De Nueva York, y luego tienes en la costa oeste a California, Californication, ¿no? Entonces es lo que abraza a Estados Unidos, de punta a punta son los que dominan toda la narrativa y los que imponen todas las ideologías al país prácticamente, ¿no? Entonces, Florida dejó de ser, bueno, ya eso fue un buen golpe, ¿no? Florida dejó de ser liberal para hacerse conservador, ¿no? O me lo estoy inventando. sí, pero ahí te va otro ejemplo. Florida, junto con 9 otros estados, en total son 10, que en las próximas elecciones de este noviembre han puesto en la boleta electoral cambiar la constitución del estado para poner el mal llamado derecho al aborto dentro de la constitución, ¿sí? ¿Y qué va a ocasionar esto? Lo mismo que hizo a nivel federal, que no se imponga, que no se ponga ninguna ley pro vida en estos estados, porque legalizaría el aborto hasta los 9 meses, porque borraría, ¿no? Prácticamente eliminaría los estándares de médicos, o sea, no solamente un médico puede realizar un aborto, lo puede hacer cualquier persona que trabaje en un centro abortivo, puede ser la señora que barría antes el centro y que le entrenaron nada más para matar niños, ¿no? O sea, no contratar prácticamente sicarios para hacer eso. Entonces, todo eso lo eliminaría si se mete dentro de la Constitución. El avisar, notificar a los padres si la chica es menor de edad y se quiere realizar un aborto. Esto se anula también el derecho de los padres a saber, ¿no? Los procedimientos médicos que se está realizando su hija. Entonces, todo este tipo de cosas entrarían en vigor si se aprueba dentro de la Constitución. En lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro ejemplo, Florida. Tú pensarías, bueno, pero ya Florida, oye, y con el buen gobernador que ahora tienen y súper conservadores, era impensable que harían semejante cosa, ¿no? Claro, yo estaba pensando eso exactamente, porque era un ejemplo para mí de decir, joder, está resurgiendo ahí el tradicionalismo, los conservadores. Digo, joder, en Florida, fíjate, Florida. Y tenía eso que estabas tú, vamos, que estabas diciendo, te pensarás que totalmente. Pensaba que No. ya era algo totalmente conservador. Te meten unos golazos que ni cuenta te das. Y ese ha sido el gran problema también del movimiento pro vida, y de los que se llaman conservadores, ¿no? En general, o sea, es como solamente estás a la defensiva, pero no estás atacando,